Hola, hoy vamos a trabajar con hojas de cálculo. Vamos a hacer un breve repaso de cómo se trabaja con funciones, entender la diferencia con las fórmulas y trabajar con algunos ejemplos muy específicos para entenderlas mejor. Y además para conocer algunas que nos pueden resultar prácticas en nuestro trabajo. Así que como dijimos, vamos a abrir un programa de manejo de hoja de cálculo, Excel por ejemplo, y trabajar con funciones. Como sabemos, las fórmulas son las herramientas que utilizamos en una hoja de cálculo justamente para realizar esos cálculos. Es una manera de expresar una solicitud al programa que administra esa hoja de cálculo para que me dé un resultado. Todas las fórmulas comienzan con un símbolo de igual. Es el símbolo que está reservado para dar inicio a una fórmula, y lo que viene a continuación es justamente el cálculo que queremos realizar. Hemos visto que es importante en una hoja de cálculo trabajar con referencias de las celdas, es decir, no con datos numéricos directamente, sino indicando a qué datos se encuentran dentro de cierta celda. Por ejemplo, no es lo mismo calcular directamente el resultado de estos dos valores al sumarlos, sino más bien proceder de un modo más práctico para Excel y más potente además, que es indicar una referencia a dos celdas para operar con ellas. Esta manera es más correcta de trabajar en una hoja de cálculo porque además los resultados son dinámicos. Es decir, que si yo altero, cambio un valor de la referencia, la operación o el cálculo que estuve efectuando se va a recalcular automáticamente y obviamente voy a tener un resultado distinto sin tener que proceder a realizar todo el planteo nuevamente. En definitiva, una fórmula comienza con el símbolo de igual y a continuación realizamos el cálculo indicando las celdas con las cuales vamos a operar, así como estamos viendo en este ejemplo aquí. Ahora bien, una función es algo diferente, aunque se parece mucho a una fórmula y en cierta forma lo es, ya nos permite hacer cálculos más complejos, pero de una manera más sencilla, porque podemos, por ejemplo, combinar ciertas operaciones o realizar un cálculo que nos llevaría una extensión mayor utilizando una fórmula, en este caso con menos argumentos. Lo importante es que la función también empieza con el símbolo de igual porque en definitiva se trata de un cálculo, estoy solicitando que se realice un cálculo, pero en este caso tenemos tres componentes dentro de una función, tres expresiones: el símbolo de igual, que nos indica que comienza un cálculo. Luego vamos a escribir el nombre de la función que queremos realizar. Esto le va a indicar a Excel qué es lo que queremos lograr. Las funciones son específicas y vamos a ver algunas ahora después. Y luego, entre paréntesis, vamos a escribir las referencias, algo así como los argumentos que queremos utilizar para que se realice el cálculo. Por lo general, estas referencias son rangos de celdas o expresiones. Hay varias opciones que vamos a ir descubriendo aquí dentro, pero por lo general vamos a estar usando referencias a celdas que contienen datos para que esa función pueda trabajar con algo. Como dijimos, en un momento vamos a ver algunos ejemplos para verlo de una manera más práctica. Pero recordemos, estos son los tres componentes que debemos escribir en ese orden, sin espacios. Podemos escribir todo en minúsculas para obtener el cálculo de una función. Bueno, vamos a practicar algunas funciones que pueden resultar útiles y que son comunes de encontrar o de trabajar en las hojas de cálculo. La primera de ellas, y ya tenemos todo planteado acá, nada más que para hacer el trabajo, es la función de suma, tal vez la más utilizada y la más fácil de entender en este ejemplo.
Supongamos que tenemos esta tabla con datos en la que hemos indicado y ya especificado los gastos por mes de estos tres conceptos, estos tres rubros, y quiero calcular por mes cuál es el total de gastos que tengo en esos conceptos. Recordamos que en todos los casos, tanto para las fórmulas como para las funciones, tenemos que comenzar con el símbolo de igual. Y bueno, si lo que queremos realizar es la suma, vamos a escribir suma, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar el rango de celdas que contiene los datos. Nos va a marcar desde B3 hasta B5 en este caso. Cerramos paréntesis y damos Enter. Ahí tenemos el total. Recordamos que en este caso tenemos ya la hoja preformateada para que nos muestre estos colores. ¿Sí? Siempre utilicemos colores y distintos formatos para poder diferenciar los datos. ¿Sí? Notarán en este ejemplo que no pusimos los símbolos de moneda, porque lo vamos a configurar después en otro trabajo. Una vez que tenemos este resultado correspondiente a enero, recordamos que podemos arrastrar desde la cajita de control dos lugares a la derecha para realizar el cálculo correspondiente a febrero y a marzo. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver la función correspondiente a promedio. Sabemos que el promedio se halla sumando los valores de una lista y dividiendo entre la cantidad de valores. Y esta función es muy práctica aquí en Excel o en cualquier hoja de cálculo que estemos trabajando, porque nos permite realizar esas dos operaciones desde una sola función. Para este caso tenemos una lista de materias, obviamente no serán todas las que tengamos en algún instituto, y cada profesor fue listando las notas correspondientes a orales, prácticos y escritos, y que se quiere calcular cuál es el promedio que va a llevar para determinada instancia la nota correspondiente al promedio de notas que ha tenido tanto en oral, práctico y escrito. Si tuviéramos que hacer la cuenta en una calculadora, en el caso de español tendríamos que sumar 7 más 9 más 9 y obviamente dividirlo entre 3. Vamos a ver cómo lo hacemos con la función. Una vez más, empezamos con el símbolo de igual, escribimos el nombre de la función, que en este caso es promedio, abrimos paréntesis y marcamos las celdas que queremos promediar. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Si queremos copiar ese resultado, usamos nuevamente la cajita de control y completamos los datos. Muchas veces para este tipo de datos vieron que nos dan muchos lugares después de las comas. Cuando trabajamos con promedio es muy común que nos dé un resultado así. Eso lo podemos arreglar. Eso lo vamos a arreglar haciendo clic derecho sobre la selección. Vamos a ir a formato de celdas. Elegimos en este caso número y vamos a quitar las posiciones decimales para que redondee el resultado final. Ahí tenemos las notas ya redondeadas como corresponde, para que no tengamos dificultad en su lectura. Siguiente ejemplo, vamos a trabajar con la función contar. La función contar sirve para contar celdas, no valores, contar celdas que contengan datos numéricos. Recordemos, no cuenta los valores numéricos que hay dentro de las celdas de un rango, de celdas, sino la cantidad de celdas que contienen estos valores. En este ejemplo de aquí, en la columna B, la cantidad de celdas que contienen datos numéricos son estas 3,
4, 5, 6 y 7 celdas. La primera no tiene datos numéricos, por lo tanto no la consideraría si yo voy a contar ese rango. Muy bien, vamos a suponer que esta planilla lo que me está mostrando son la cantidad de productos que determinado vendedor vendió sobre ese producto que vende. Y yo quiero encontrar aquí en esta celda donde dice días con ventas, de la cantidad de días que estuvo trabajando, cuántos días logró vender el producto. Muy bien, comenzamos nuevamente con el símbolo de igual, escribimos la función contar, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el rango de celdas. Cerramos paréntesis y coincide con el resultado que hoy decíamos, es decir, contó la cantidad de celdas que tienen datos numéricos. Si yo pusiera en alguna celda alguna palabra, por lo tanto va a ser contenido alfanumérico, ese dato no se va a considerar para el resultado final. Sin embargo, si cambio esa palabra por un valor numérico, ahí sí se va a alterar el resultado final. Supongamos ahora que estamos en un curso, dirigiendo un curso, y estamos pasando lista de la gente que asiste al curso cada uno de los días de esta semana. Tenemos a los estudiantes y tenemos los días de la semana, ¿verdad? Y yo quiero determinar al final de la lista, al final de cada día, quiénes asistieron, ¿verdad? Lo puedo hacer tanto por día como por la cantidad de veces que asistió un estudiante. Vamos a hacerlo aquí abajo. Para este caso me va a ser útil la función contar a, que en este caso, a diferencia de contar, me permite contar las celdas que tienen datos alfanuméricos, es decir, texto, y obviamente se incluyen números también. El profesor en este caso va a anotar con un sí cada vez que un estudiante concurre a clase. Entonces me va a ser muy fácil para evaluar quiénes asistieron utilizando esa función. Comenzamos con igual, contar a, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de celdas. Y cerramos. Bien, el día lunes asistieron 9 personas. Yo puedo, una vez más, correr los resultados para el resto de los días y obtener la asistencia durante esa semana de estudiantes con la función contar a. Como dijimos, si yo cambio un valor por un número, lo va a seguir considerando porque los números también se consideran alfanuméricos, son valores y van a ser contados dentro de esta función contar a. El mismo ejemplo lo podemos utilizar para ver cuántas personas no asistieron al curso. Y en este caso vamos a usar una función parecida, pero que funciona a la inversa. Va a contar espacios que no tengan datos, o sea, celdas vacías. Vamos a aclarar que consideramos celdas vacías a celdas que no tengan absolutamente nada. Un espacio que yo ingrese en esa celda se considera ocupado, ¿verdad? O sea que tiene que estar completamente vacío. En este caso va a contar estas celdas que no contienen el sí. Y la función es igual contar punto, no se olviden del punto, blanco. Abro el paréntesis y selecciono el rango de celdas. Cierro y en este caso me va a devolver 1 que corresponde a esta celda vacía. Autocompleto. Y acá vamos a demostrar lo que decíamos recién. Si una celda tiene un espacio, voy a tocar la tecla de espacio, se considera ocupada esa celda. Así que mucho cuidado, tiene que estar completamente vacía. Voy a borrar el contenido, en este caso el espacio, y volvemos a lo que teníamos al principio. Contar punto blanco va a contar las celdas vacías.
Para terminar, vamos a ver un par de funciones que pueden resultarnos útiles y también que son un tanto divertidas para hacer algunas cosas interesantes. Vamos a comenzar por una función de fechas, que maneja fechas. En algunos casos es útil que la hoja de cálculo me muestre la fecha actual, para después poder trabajar con ella, incluso para hacer algunos trabajos muy interesantes como vamos a ver ahora. La función es muy sencilla. Aquí debajo yo voy a pedirle a la hoja de cálculo que me calcule la fecha actual, que me devuelva la fecha actual. Igual, hoy, atención aquí, vamos a abrir paréntesis y cerrar paréntesis. En este caso la función hoy no lleva nada entre paréntesis. Si se están preguntando por qué ponemos paréntesis y no va nada adentro, recordamos que ya hemos explicado que todas las funciones constan de por lo menos estas tres componentes, secciones. El símbolo de igual, el nombre de la función y los paréntesis. Pueden ser más en el caso de que hagamos más complejo el contenido de los paréntesis, pero siempre van a ir los paréntesis aunque estos estén vacíos. Vamos a dar Enter y me va a devolver la fecha actual. Vamos a aclarar de que la fecha me la va a devolver en base a la fecha del sistema, es decir, que va a estar leyendo la fecha del sistema de mi computadora. Si hay algún error en la fecha del sistema, obviamente me va a devolver una fecha incorrecta aquí. Recién decíamos que con esto podemos hacer cosas muy interesantes. ¿Cómo puedo calcular la fecha que será mañana? Y obviamente a partir de eso puedo calcular cualquier fecha. Bueno, vamos a usar la misma función, no existe una función mañana. La función es la misma. Vamos a trabajar con la función hoy. Ya dijimos que dentro de los paréntesis no puede ir nada, o sea que tengo que abrir y cerrar paréntesis. Pero yo puedo operar con funciones, puedo combinar operaciones. En este caso vamos a sumarle un día. Mañana corresponde a un día más que el día de hoy. Por lo tanto, vamos a sumar un día. Sencillamente ponemos más 1 y nos va a mostrar la fecha que será mañana. Y obviamente con el mismo procedimiento puedo calcular el día que fue ayer y cualquier día hacia atrás, ¿verdad? La idea es la misma, igual hoy, nada entre paréntesis, vamos a poner menos 1 y nos devuelve el valor correspondiente a ayer. La otra función interesante que vamos a ver hoy es cómo convertir estos valores que tenemos aquí a numeración romana. Bueno, hay una función para eso también y es igual número punto romano, no se olviden del punto, abro paréntesis y selecciono el valor que quiero convertir a numeración romana. Ahí lo tenemos. Y del mismo modo puedo hacer todos los de la lista que tenemos aquí.